Ahí. ¿Están viendo? Sí. Sí. Ah, bueno. Entonces, empezamos con una oración. Estamos viendo iconos, ¿no? Sí, sí, todavía no he compartido nada. O sea, Está. pero sí están viendo mi pantalla. Está, ok, sí. Sí. Ok. Bueno. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te doy gracias por este sábado santo que nos da, Señor, para poder reunirnos, poder compartir tu palabra, Señor. Señor, permite que en esta reunión esté tu Espíritu Santo con nosotros, que a mí me dé las palabras correctas, el mensaje correcto, Señor, que me ayude a darme a entender. Y también te pido por los hermanos, Señor, que también ellos crezcan y comprendan bien este mensaje, Señor. Te te pedimos por las personas enfermas, ayúdalos, dales consuelo, Señor, y sea tú protegiendo siempre a tu pueblo, Señor, donde quiera que estemos. Todo te lo rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Yo tengo una niña pequeña, entonces por si escuchan ruido, no se vayan a preocupar. Ok. Es difícil, entonces, bueno, mi tema es ¿a quién culpo? Ese es un tema que nos presentó el hermano Parminder allá en Portugal. Es bien interesante y para desarrollar el tema necesita o sea, la participación de todos. O sea, no es solo yo hablando y hablando, o sea, no es algo así como estructurado, sino que entre todos debemos llegar a la conclusión a la conclusión de lo que se quiere transmitir en este espacio. Entonces, yo quería empezar preguntando cuáles son esos eventos, cuáles son cuál es la experiencia previa de la ley dominical. O sea, este tema se centra mucho en la ley dominical. O sea, vamos a ver la naturaleza de la ley dominical, o sea, como, eh, o sea, la idea aquí es entender qué modelo tenemos que hemos aprendido desde el adventismo y en el movimiento y que ha cambiado ahora en estos últimos 2 años con los nuevos temas que estamos dando, ¿ya? Si es profético, si es moral, y el tema, o sea, la pregunta es de quién es la culpa, o sea, de quién es la culpa que hemos desarrollado cierto modelo, pues entonces primero quiero llevarlo a contextualizarlo cuál es el modelo. Entonces primero quisiera que entre todos me dijeran cuál es la experiencia previa de la ley dominical. No sé, voluntarios. Preparación. ¿Cómo? Separación. Preparación. Separación. Ok, No, No, preparación. no, es como lo que siempre hemos, ¿qué es lo ok, que en el adventismo aprenden en la ley dominical? O sea, que va a haber claro. esto. Ecumenismo. Ah, Ecumenismo. eso. Entiendo, sí. A ver. César, tenés tu Sí, micrófono prendido. sí, es que quiero participar, pero estoy buscando las palabras, perdón. O Ah, que sea, parecía que estabas hablando por teléfono. no, disculpen. A ver, Cindy, yo creo que, a ver, creo que tu pregunta va enfocada más hacia cómo nosotros veíamos los eventos que llevan a la ley dominical. ¿Es más o menos Previo. eso? Ok, los Sí, eventos previos a la ley sí, dominical. Yo veo que a nosotros siempre se nos enseñó el papado y hasta se nos metió, mira, en todas las partes, en la iglesia, en los periódicos, o sea, básicamente se nos metió en todas las vías del alma de que el papado era el que iba a ejecutar esa ley dominical.
Sí, Creo eso es que es eso. cierto. ¿Quién más También tiene otra opinión? leyes en contra de la ley de Dios, como el matrimonio gay, ¿no? Que ahora están todos Ah, ok. dando la voz. Vamos a poner como leyes antimoralistas, algo así. Le ponemos así. O sea, lo que ellos creen que es antimoral, que es la homosexualidad y eso. Claro, que no son antimorales, son diferentes Sí, a lo que aprendimos. o sea, sí, estamos hablando según ellos, o sea, según lo que teníamos antes, la aparición de nosotros, antes de obviamente todo este mensaje que ya tenemos, esta nueva luz. Sería como leyes inmorales, Cindy, más bien. Ok. Voy a ponerle entre comillas porque ya sabemos que no es así. Perfecto. Ok, ¿qué más? Puede ser chip. Ay, sí, todavía siguen con eso y ahora dicen que la vacuna del COVID trae el chip. Nueva orden mundial también. Sí, ok. A mí me viene a la mente, pero no sé si sé explicarlo, pero la formación de la imagen de la bestia. Sí, yo el fin de semana pasado, aquí hay un grupo también de los adventistas y casualmente ellos están estudiando nueva orden mundial. Perdón, ley dominical. Ese es el tema general y el subtema de ese día era ¿qué es la adoración? Porque para ellos es importante saber qué es la adoración porque la ley dominical tiene que ver con la imagen de la bestia. Pero claro que el mensaje no era como, o sea, no es como nosotros estamos estudiando. Tienen otra perspectiva, o sea, tienen otras cosas. Ok, El cambio climático. sí, esa es otra. Yo creo que hay bastantes, ¿cierto? ¿Qué tienen? Barra ecología. ¿Qué? ¿Barras explosivas? Claro, al lado de cambio climático, ecología, porque ya no son las dos maneras de entenderlo. Sí. Si ustedes miran, ¿qué tiene en común todas estas cosas? Perdón, Solange, tú ya estás grabando. Yo no estoy grabando nada, no sé. Sí, te estoy grabando. Ah, ok. Bueno, la pregunta. ¿Qué tienen en común? La mayoría tiene teorías de conspiración. Sí, es cierto, pero quiero otra cosa. Es verdad. No, es que sí, ellos ven estos eventos de una forma errada, porque o sea, no lo están viendo bien. Entonces son teorías de conspiración casi todos. Pero algo que yo quiero que vean es que lo que tienen en común es que son, o sea, se pueden ver, son como eventos externos. O sea, el ecumenismo es algo mundial, o sea, algo que se pueden ver en noticias, de que las religiones y eso. El papado, siguen al papado cada paso que da, que no da, o sea, se puede ver también con las noticias y los eventos. Las leyes que se vayan instaurando también. O sea, todas estas cosas son externas. Podría decirse que son como lo que pensábamos nosotros o veíamos nosotros antes, por lo menos Sí, de conocer este mensaje, y que lo que son las señales de la venida del Señor. exactamente. Son señales, o sea, son cosas que podemos ver. Entonces, si nosotros podemos ver y ya tenemos como una estructura, entonces se puede decir que podemos chequear, o sea, chequear si está lejos o cerca. O sea, son cosas que podemos observar. Según esto, o sea,
cuando nosotros vemos, ay, mira, está pasando, estamos hablando en el contexto de lo que creíamos antes. Ay, mira que el Papa está hablando del Día de la Familia, que el domingo debemos reunirnos con la familia, que el cambio climático, que tal, y todas esas cosas. Entonces estamos observando y ya tenemos un patrón y decimos, ah, no, es que la ley dominical está cerca. Y si tú te pones a ver esos grupos que no están, o sea, que no tienen un buen discernimiento del mensaje de Dios y creen en la ley dominical y la tienen de una forma errada, para ellos están muy cerca por todos los eventos que están aconteciendo. Entonces, se podría decir que el papel que tenemos aquí es de observadores. Yo quise traerle 2 citas de la hermana White, donde se puede ver un poco el modelo en dos, o sea, se puede ver el modelo del que les quiero explicar. Entonces, si alguien ve en la pantalla, puede leer este párrafo. Yo leo. Dice, viven actualmente algunas personas que mediante el estudio de las profecías de Daniel y Juan recibieron gran luz de Dios al pasar por lugares donde profecías especiales estaban en proceso de cumplimiento en el orden correspondiente. Proclamaron el mensaje del tiempo a la gente. La verdad brilló nítidamente como el sol en el mediodía. Se expusieron ante la gente los acontecimientos históricos que mostraban el cumplimiento directo de la profecía. Y se vio que las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducen al final de la historia terrena. Las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado constituyen las últimas características claramente reveladas en la historia de este planeta. El pueblo tiene ahora un mensaje especial para predicar al mundo, el mensaje del tercer ángel. Aquellos que en su experiencia estuvieron en el terreno y participaron en la proclamación de los mensajes del primero y del segundo y del tercer ángel, no corren tanto peligro de ser llevados a falsos caminos como aquellos que no han tenido un conocimiento experimental del pueblo de Dios. Ahí no sale, pero esta cita es de Mensajes Selectos, tomo 2, página 117.1 en español. Entonces, aquí vemos que son los eventos externos los que nos llevan a ver el cumplimiento de las profecías, y aquí, o sea, estamos teniendo un papel de observadores. Porque sabemos que, por ejemplo, la ley dominical es una profecía. Y por ejemplo, algo interesante es que menciona que las escenas relacionadas con la obra del hombre de pecado. Y como sabemos, el hombre de pecado es el Papa. Entonces eso también conlleva que la gente esté muy pendiente de lo que haga o deje de hacer. O sea, están observando, están mirando, están viendo todos los eventos que muestran el fin, ¿ya? Como acá, el final de la historia de la terrena, de la tierra. Pero hay otro mensaje, hay otro escrito de la hermana Elena G. de White, que es el mensaje selecto, tomo 2 también, pero en la página 80.4 en inglés. Pero yo la pasé al español, porque al buscarlo en el libro no la encontré directamente traducida. Entonces no sé si otra persona quisiera leer. Dice. Yo leo. Ok. Okay. ¿No? Bueno. Dale, porfa. Tú. Ok, dice. Varias veces durante nuestra conversación en la que te pusiste muy serio, repetías la frase, oh consistencia, eres una joya. Te repito lo mismo con decidida fuerza. Dices que las visiones de Ana colocan la formación de Yes.
¿A todos se les fue el audio? Sí, yo creo que se le fue el audio. Si quiere usted, hermana Graciela. No me acuerdo dónde Iba por las visiones de Ana. Bueno, hasta ahí. O si quiere leerlo otra vez, no importa. varias veces durante nuestra conversación en la que te pusiste muy serio, repetías la frase o consistencia, eres una joya. Te repito lo mismo con decidida fuerza. Dice que las visiones de Ana colocan la formación de la imagen de la bestia después del cierre de la prueba. No es así. Afirma que cree en los testimonios. Deje que le pongan al corriente de este punto. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de que se cierre la prueba, porque será la gran prueba para el pueblo de Dios, por la que se decidirá su destino eterno. Su posición es tal mezcla de inconsistencias que pocos serán engañados. Sí, gracias. Esa cita era una conversación de la hermana White con el papá de esta hermana, que ella decía que también tenía visiones. Entonces, ella aquí está dejando claro que el cierre del tiempo de gracia viene después. O sea, que la imagen de la bestia se formará antes que se cierre la puerta de la gracia. Y porque será la gran prueba para el pueblo de Dios. Y como sabemos, la gran prueba, en otro texto, pero no se los traje ahora, la gran prueba es la ley dominical, que todos estamos esperando en la línea de los 144,000. ¿Ya? Entonces, ella aquí explica que esta imagen de la bestia se va a formar antes del cierre del tiempo de la gracia. Y aquí es donde vamos a ser probados. ¿Ya? Entonces, o sea, en este texto podemos ver que aquí somos probados. Entonces, el modelo que se ha desarrollado es que aquí, antes de la ley dominical, somos observadores. Y después de la ley dominical, o bueno, en este momento somos probados. ¿Ya? No, se está nublando. ¿Cómo? ¿Qué pasó, hermano? Perdón, es que tenía abierto y no me di cuenta. Ah, bueno. Entonces, no sé si todos están de acuerdo con esto o tienen algo que comentar. La idea es que entre todos vayamos haciendo el tema. ¿Qué opinan? Sí, hermano. Sí, tiene coherencia. Sí. Sí, o sea, se dice que este es el modelo que tenemos o que teníamos o que tenemos que desaprender, creo. Disculpa, me dejó pensando una cosa que dijiste, que Sí. El momento de la ley dominical es el momento de nuestra prueba. Entonces, ¿ahora qué es? La preparación para esa prueba. Exacto, eso es lo que se nos... Sí, ya, la hermana White en escrito dice que la gran prueba es la ley dominical. Ahí es donde vamos a ser probados y eso es como lo que estamos esperando todos en la línea, yo hablo en la línea de los 144,000, no en los fractales. Y, por ejemplo, el adventismo, y por ejemplo, lo que yo decía que escuché una prédica de unos señores, o sea, ellos hablan de que hay que prepararnos antes. Ellos hablan de, por ejemplo, de que la preparación, para ellos es importante prepararse en cómo guardar el sábado, porque sabemos que ellos tienen en su entendimiento de que la ley dominical, el tema es entre el sábado y el domingo. Entonces ellos hablan de que hay que aprender a guardar bien el sábado, que hay que ser fiel, o sea, se concentran mucho en el tema del sábado, o sea, sí es como... Sí, como tú lo planteas, es como algo de preparación en este
en este tiempo de acá. Pero sin embargo, la acción principal es de observadores, es lo que yo quiero llegar. O sea, aquí las personas están muy pendientes de lo que está pasando con los eventos externos, de cómo están sucediendo, cómo se está desarrollando todas las situaciones políticas, religiosas en los países y sobre todo en las potencias mundiales, y que en teoría eso nos va a conllevar a la ley dominical. ¿Ya? Cindy, Señor, ¿sí? a mí me gustaría también opinar, vinculando mi idea con la que planteó la hermana, por lo siguiente. ¿Cómo tú te preparas, o sea, cómo, sí, o sea, cómo tú te Sí. preparas ante un evento si estás viendo hacia una fuente de información incorrecta? O sea, yo veo que la idea que tú planteas y la que plantea la hermana pues se unen. ¿Por qué? Porque ciertamente el adventismo en general y sobre todo Future for America, ellos plantean que se deben de preparar antes de la ley dominical, y porque después de la ley dominical no existe forma de tú poder ser fiel después, ¿entiendes? Después de la implementación de esa ley. Entonces, ¿cómo tú te preparas? Es solamente viendo hacia la fuente de información correcta. Según el adventismo en general y Future for America, que tiene mucha teología adventista en todo su andamiaje profético, vemos que todo su mensaje se basa en el papado, como nosotros lo veíamos anteriormente, cuando ciertamente el papado no tiene nada que ver con la ley dominical, porque son las iglesias protestantes quienes van a pasar la ley dominical y no el papado. Entonces, no Exacto. sé, lo veo así. Sí. Sí. Sí, como ¿Alguien, que, ¿alguien quiere comentar otra cosa o aportar? bueno, yo pensaba lo que decía César, creo, ¿no? Que es como que están haciendo una preparación, pero es una preparación que no les va a preparar, porque se Exacto, están... sí. mm, Perdón, ¿puedo hablar? Sí, 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 señora. Eh, yo creo que no es tan así. Yo creo que se está predicando mucho en cuanto a la relación con Cristo y a la entrega, la oración, la comunión con Cristo. O sea, creo que no es solamente eh, estar mirando las cosas externas, sino también se está viendo eh, lo interno, que es lo verdaderamente válido. Sí. Otra vez, hermana, casi no la escuché. Que yo creo que no solamente se está, en el adventismo se está estando pendiente de las señales externas, sino también se hace mucho hincapié en la relación con Cristo, en la entrega, en la unión, en la oración, en el estudio. O sea, creo que no solamente se está como observador, sino parte de la preparación, la fundamental, es esa preparación espiritual de entrega a Dios y de recepción del Espíritu Santo. Digo. Eso es lo que por lo menos se enseña. Sí, sí, bueno, eh, yo estuve conversando con varios hermanos bueno, del movimiento y, o sea, cómo era como su experiencia cuando estaban en la iglesia, y pues ellos me dijeron que muchos hablaban era del sábado, de que o sea, cuando hablan de ley dominical, o sea, cuando están hablando de la gran prueba, como ellos creen que el tema central es el sábado y el domingo, de que va a venir una ley que va a prohibir que tú guardes el sábado, que tienes que descansar el domingo, y eso, entonces enseñan mucho sobre de cómo guardar, o sea, hablan mucho de cómo guardar el sábado, de que es importante, y ese tema, pero me imagino, obviamente también deben tener más temas, como me imagino yo, no sé, porque yo casi nunca fui a la iglesia. Entonces, sí, yo me imagino que viene también tema de comunión con Cristo y todo eso. Claro, sí se predica de que eso va a ser la prueba y que se sabe que no va a venir del papado mismo, sino que va a ser a través de Estados Unidos. Eso
Eso es lo que se predica. Sí. Por ejemplo, otro ejemplo que yo quería mostrarle donde vemos ese modelo de observados y probados es en Daniel 11, 40, 41. Entonces, vemos que en Daniel 11:40, o sea, se comienza a hablar de una disputa, o sea, entre dos naciones. Ya sabemos que el rey del norte y el rey del sur. Entonces, que comienzan a batallar y ya nosotros sabemos quién va a ganar es el rey del norte. Y que después que el rey del norte gane, va a colocar la ley dominical, ¿ya? O sea, ese es el patrón que nosotros tenemos siempre. O yo no sé si alguien piensa otra cosa o quiere ayudarme a aportar, pero, o sea, nosotros siempre vemos que dos naciones están en disputa, o sea, están en batalla y eso, y sabemos, o sea, porque como ya tenemos un estudio del rey del norte, el rey del sur, y sabemos que el rey del norte va a ganar, y cuando él gane, va a colocar la ley dominical. Eso lo tenemos entendido. Entonces, como sabemos, aquí muchos caerán. Muchos caerán. O sea que aquí sería la prueba. Entonces, si nosotros analizamos como la estructura de esos dos versículos, o sea, vemos que aquí estamos observando y aquí somos probados. No sé si ven esto también. O sea, si están viendo como la estructura que quiero decirles. Sí, vemos. Sí, ahora lo veo mejor. Sí, exacto. Entonces, está este modelo. Entonces, el modelo es este. O sea, la pregunta y el tema inicia es con esto. Este modelo de que primero somos observadores y después somos probados, ¿de quién es la culpa que lo veamos así? O sea, ¿de Dios o de nosotros? Teniendo claro que cuando hablamos de culpa es porque eso implica que está equivocado. ¿Ya? Entonces no sé qué opinan ustedes. Ahí les dejo la pregunta. Buena pregunta, la verdad, porque me hace pensar. De nosotros. Ok. ¿Podrías reformular brevemente la pregunta, por favor? Iba a pedirlo. Bueno. Sí, está bien. Teniendo como base que ya tenemos como un poquito más claro el modelo de que en la ley dominical, en la historia previa somos observadores y en la ley dominical somos probados. O sea, primero somos observadores y después somos probados. Ese modelo que tenemos, o sea, ¿de quién es la culpa que tengamos ese modelo? O sea, ¿de Dios o del hombre? Porque por lo pronto sabemos que de Dios no va a ser. O sea que se nos está restringiendo las opciones. Sí, exacto, bueno, sí. Entonces, este modelo no es correcto. Exacto. Yo creo... No, O sea, hay que llegar a la conclusión de cómo es entonces el modelo. O sea, ¿qué ha cambiado? Si vamos a seguir siendo observadores o no, o qué, ¿sí me entiendes? ¿Quieres decir qué es lo correcto? ¿Cuál debe ser nuestra actitud ahora y luego? Exacto. O sea, yo lo que quiero decir es que esto era lo que nosotros pensábamos, porque yo también no pensaba así. O sea, yo estaba pendiente y veía las noticias y todo eso. Pero ha habido unos cambios y con los temas que estamos estudiando ahora sobre sexismo, homofobia, racismo y todo eso, y ha habido unos cambios como de doctrinas en nuestro movimiento que ya no es como tan así. Y también de que si tú te pones a ver, esto sería como, estamos leyendo de una manera como muy textual y sacando la conclusión muy textual y ya. Y no se está introduciendo más, no se está estudiando más. Yo creo que me adelanté como al final, pero
No sé cómo llevar cómo Eh, O sea que en realidad la culpa sería del mismo hombre, porque el hombre es el que no acepta, si vamos por ese lado, el uy, hombre que no acepta, ¿o no? Exacto, porque en otros estudios hemos visto que ¿qué es lo que nos permite sacar como esos tesoros escondidos? Cuando una persona va a sacar un tesoro bajo la tierra, que utiliza instrumentos, ¿cierto? Entonces, es la metodología la que nos lleva a entender verdades nuevas. Entonces, si nosotros hacemos un estudio muy... Yo les dije la respuesta ya, porque no sé llevarlos Cindy, a sacar las conclusiones. Cindy, Está bien, Señor, está bien. fíjate, dime. disculpa, mira, tú sabes que yo creo que el modelo en sí no está tan mal. Yo creo que el modelo, yo creo que lo que está mal es hacia dónde nosotros miramos, pero en sí el modelo no considero que está, porque a nosotros a ver lo que es externo. En Habacuc dice que él va a hacer un milagro en el mundo y Dios no ve lo que yo voy a hacer en el mundo, como yo voy a levantar una superpotencia como Babilonia para derribar a los asirios. Y tú vas a escribir esa visión, le dice en el capítulo 2. Entonces yo creo que la visión de eventos externos yo creo que hacia dónde nosotros vemos lo que está mal. Es que, Y con respecto a si la culpa, con respecto a si la culpa es de Dios o del hombre, a mí siempre me hace reflexionar ese texto en Tesalonicenses que dice que Dios les va a mandar una poderosa operación de error para que crean a la mentira. Entonces el originador de toda esa situación es Dios. Ellos, o sea, el ser humano es un ignorante, no sabe ni leer, pero porque Dios entonces le va a mandar una poderosa operación de error para que crean a la mentira. ¿Sí? Entonces Ese es eso. versículo lo dice en sí mismo, porque no creyeron a la verdad, dice. sí, Esa es es la que, pues, condición Exacto. para que el Señor mande esa situación de engaño voluntario, por decirlo así. Sí, exactamente. no, Pero, disculpa, César, es que no entendí la primera parte que dijiste. Ok, que yo creo que no está del todo mal el modelo de observadores, que lo que está mal es hacia dónde nosotros observamos. Por ejemplo, Habacuc, por lo menos en el escrito 1, Dios le dice a Habacuc, ve al mundo exterior. ¿Cómo yo voy a levantar una superpotencia como Babilonia para derribar a los asirios? Y tú vas a escribir esa visión. En el capítulo 2 le dice que esa es la visión de las tablillas, de hecho, no es la visión de los diagramas. Entonces yo creo que no está mal que veamos los eventos externos, yo creo que está mal es hacia dónde nosotros vemos. Nosotros antes veíamos hacia el papado, pero ahora Dios está redireccionando nuestra mente para ver hacia los eventos que realmente tienen que ver con la ley dominical. Creo que es más bien eso, no sé, a ver, corrígeme tú, es Cindy. que, miren, yo voy a aclarar, de pronto no he sido muy clara. O sea, obviamente nosotros tenemos que ver los eventos externos. No está mal ver los eventos externos. Lo que yo me refiero es que en el libro de la ley dominical, nosotros teníamos la percepción de que aquí solo somos observadores. O sea, que ese es nuestro papel y es lo único que debemos hacer, de solo observar y no vamos a ser probados, ¿ya? Y que aquí en la ley dominical somos probados. Claro, eso quería decir, porque ese es el error en realidad. ¿Cómo leemos Sí, esa estructura? Nosotros somos exacto, probados antes. La gente puede ver exacto. nuestra prueba, la ley, pero nosotros fuimos probados antes. Sí, Perdón, yo creo que ¿Y eh, cómo concuerda eso con lo que dice César? Lo que explicaba César antes, que es como que el Señor está redirigiendo nuestra mirada a aquellos eventos que realmente están sucediendo, para los cuales tenemos que estar atentos para poder estar listos para la ley dominical. y yo creo que no solamente
estamos jugando un papel de observadores, porque en realidad todos sabemos que estamos siendo probados día a día, siempre. Y además tenemos un papel activo en cuanto a llevar el mensaje a otros para que otros también estén preparados. O sea, creo que no, que está como muy esquematizado y que no es así. O sea, creo que estamos jugando otros papeles y que estamos siendo probados en diferentes pruebas, preparándonos para la gran prueba. Sí, es que exactamente estamos hablando de la prueba de la gran prueba, que es la ley dominical. O sea, ese es el tema central. Porque sí, yo comparto eso. O sea, en nuestra vida, todo momento, pues nosotros tenemos una relación individual y creo que somos como juzgados individualmente. O sea, estamos preparándonos. Pero hablando en la naturaleza de la ley dominical como tal, por ejemplo, algo que explicaba el hermano Parmíndez es que está la estructura de la iglesia. Entonces abajo están los ¿cómo se diría? Los fieles. Como o sea, todas las personas en común. Feligreses. Los feligreses, esa era la palabra que no la encontraba. Los feligreses. Acá tenemos, por ejemplo, a los líderes y acá el presidente. Así fue que entendí lo que él estaba explicando en la estructura de la iglesia. Entonces, sabemos que los adventistas, ellos tienen el concepto de que no es bueno separarse de la iglesia, o sea, de formar, o sea, ser sectarios, sectaristas, no es bueno. Entonces, para ellos la apostasía en la iglesia es que la gente no se está portando bien, o sea, que él come carne todavía, que ella quiere hacer otras cosas, o sea, para ellos esa es la apostasía, pero no hay como un estudio profundo en profecías. Entonces, por ejemplo, aquí está un hermano y se está dando cuenta de que no es así, de que la apostasía no es solamente el mal comportamiento de los feligreses y eso. Y entonces él dice, no, o sea, él prefiere mejor, se sale y está acá. O sea, él está simplemente, él queda ahí como observando, él no queda, como o sea, él queda como observando y no está dentro como del problema aquí en la iglesia. Es como lo que pasa con el movimiento. O sea, tenemos el movimiento y sabemos que se dividió en dos, ¿ya? Entonces aquí tenemos a Futuro por América y aquí estamos nosotros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el movimiento comenzó a hablar temas de igualdad y eso. Ellos no creen en eso, no lo aceptan. Entonces ya ellos quedan siendo como observadores de lo que está pasando. Con los republicanos, los demócratas, con los temas de igualdad en el mundo. O sea, ellos están observando, aunque no entienden. O sea, discuten sobre el tema, pero no entienden, el mensaje en sí. Es como si tuviesen... Disculpe, es como si tuviesen unos falsos lentes. Exacto, o sea, sí. O sea, discuten. Ellos te discuten, pero no entienden. Marta Ledy. Esta es. Sí, anda, Rubén. Yo te... Entonces, o sea, ¿cuál es el punto que quiero llegar? De que nosotros, no me sé los nombres, pero sé que una hermana dijo que somos probados antes. Y es así, o sea, nosotros estamos siendo probados desde antes de la ley dominical. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, se empezó a hablar los temas, o sea, se empieza con
con los temas del rey del norte versus el rey del sur. Se comienza con los temas de 2520, todo eso. Y llegamos al tema de igualdad. Entonces ya las mujeres, por ejemplo, el uso de pantalones, de que sean ancianas, o sea, hay tantos temas. Por ejemplo, esto que no aceptó Futuro for América, esto que no lo aceptaron. Entonces ya ellos, o sea, se podría decir que ya ellos pasan a ser observadores de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, del tema de las mujeres, del tema, pero no están siendo como probados en sí, pero nosotros que aceptamos el mensaje, o sea, que estamos dentro del movimiento, no se nos está siendo probado si creemos en los ataques del Islam, del 9/11, de que si somos veganos o no, sino que el tema ahora aquí en el movimiento dentro no está siendo probado es si aceptamos el uso del pantalón, si aceptamos que una mujer sea la líder, estar bajo la lideranza de una mujer. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de la homofobia, todavía no tenemos muchas cosas respecto, mucho estudio sobre eso, pero ya nos están como preparando para el tema de la homosexualidad. Entonces, se nos está haciendo probado ahora en esto. Y esta prueba previa de igualdad que estamos estudiando, como ya sabemos que la ley dominical es la unión entre iglesia y Estado, esa prueba previa, o sea, nos está mostrando la naturaleza de lo que va a ser la ley dominical. O sea, a nosotros se que estar probado aquí dentro del movimiento de yo entender por qué puedo usar pantalón, o sea, cuál es el símbolo, de yo entender que yo soy igual que el hermano César, que el hermano Pedro, o sea, que soy igual, que tenemos que ser maestros todos, no importa si eres hombre o mujer, que no podemos casar que entre blancos y negros, que no hay distinción, o sea, que Dios nos mira, o sea, al entender todos estos temas y al vivirlos somos probados en eso. Y eso nos va a ayudar porque la gran prueba es de esta naturaleza. Entonces aquí el punto es, o sea, que ya el mensaje de nosotros, o sea, el tema en sí concluye con otra pregunta, es que si el mensaje de nosotros ahora es moral o profético. Yo no lo aclaré antes, pero, por ejemplo, el concepto de moral en el movimiento, ¿cuál es? Si alguien quiere... ¿El concepto de moral o de profecía? De moral. Ok. Es la regla de oro. Hazle a otro lo que te gustaría que te hiciesen a ti. No, por ahí va, sí, es muy similar. Sí, sí tiene que ver, es con la regla de oro, es con el trato. Es el comportamiento de, o sea, nuestro trato con nuestros semejantes. Exacto. O con Dios. ¿La igualdad o no? No, es eso, de cómo tratas a tu prójimo y a Dios. Sea bien o mal. O sea, a eso se refiere la moralidad. Bueno, eso es lo que yo he entendido ya. Entonces, por ejemplo, la ley dominical, la que creíamos antes, que era respecto al sábado y domingo, ¿qué tema era? O sea, ¿con qué tema tiene que ver? Con la ley de Dios. Moralidad. O sea, como el con trato el a Dios. mandamiento. Exacto, con el trato a Dios. O sea que el tema de la ley dominical, así sea la que teníamos antes, la percepción que teníamos antes, tenía que ver con moral.
O sea, esa naturaleza, eso, o sea, no ha cambiado, porque los dos son temas morales, ¿ya? O sea, esto no es que sea la ley dominical de nosotros, claro, sino que esta es la percepción que teníamos antes, y sin embargo, en esa percepción errada que teníamos de que la ley dominical era una ley sobre el domingo, literal, también era una cuestión moral, porque era el trato hacia Dios, ¿ya? Perdón, Entonces, ¿puedo hacer una ¿sí? pregunta que me van a tirar con todo, pero yo todavía no lo entiendo mucho? Entonces, ya no, el movimiento no cree que va a haber una ley dominical, efectivamente, de adoración en domingo en lugar de sábado. Por ejemplo, casualmente yo me vi un estudio que dio el hermano Eber la semana pasada que decía que no hay ley dominical. Y él explicaba, o sea, la ley dominical sabemos que es simbólico ese nombre, ley dominical, pero no quiere decir que tiene que ver con el día domingo. O sea, se hace el estudio de la triple aplicación de 1850 y de 1888, que fue la ley dominical literal como tal que iba en la dispensación de la hermana White. Y en 1850 era la ley, no sé si alguien me Esclavo ayuda, fugitivo. de los esclavos. La ley de esclavo fugitivo, sí. De esclavos fugitivos. Fugitive Slave Act. Ok, entonces, cuando hacemos la triple aplicación, o sea, esta estructura, sabemos que si estudiamos esto y esto, nos va a dar la ley dominical de nuestra dispensación. ¿Ya? Entonces, esta ley dominical tiene componentes tanto de esta como de esta. ¿Ya? Pero no quiere decir que va a ser una ley del domingo. ¿Puedo agregar Va a una haber, cosa? señora, ¿sí? Bueno, es que me parece que lo de la ley dominical de 1888 se trataba de que nosotros normalmente le entendíamos que iba a ser, o era nuestro entendimiento antes, era que iba a ser una ley que se trataba del domingo. Pero si te pones a estudiar la historia de ese momento en la historia, qué fue lo que hizo A.T. Jones, se trata no de un domingo, porque él no peleó porque no le establecieran el domingo, porque le ofrecieron o se le ofreció a la iglesia, así lo tengo entendido, que se podía hacer una excepción para que los adventistas pudieran guardar el día sábado. Pero él inclusive al ofrecerle esa exclusión para los adventistas, dijo que no, porque no se trataba de algo que el Estado me puede dar, porque el Estado sea bueno conmigo, sino algo que me pertenece como derecho. Y en el momento que es un derecho, no se tienen que hacer acepciones ni excepciones, sino que simplemente es un derecho, me pertenece y nadie tiene que dármelo, sino que está establecido de que es así, o sea, no sé cómo explicarlo mejor. Sí, Un derecho inalienable, se dice. Ah, ok. Gracias. Sí, yo lo entiendo porque sí, es que eso fue lo que ocurrió, porque la ley dominical, o sea, es la unión de iglesia y Estado, y él no estaba de acuerdo con eso. Porque sí, es verdad, o sea, le dijeron, bueno, entonces que se guarde el sábado, y él dijo, no, pero es que así fuera el sábado para todo el mundo, no se puede obligar a la humanidad que guarden un día. Y es como usted dice, hermana, que, o sea, eso es de libertad y es un derecho de que cada quien verá ver cómo tiene su relación personal con Dios, pero el Estado no se puede meter. Sí, yo lo que Cindy, estaba era mencionándolo como por encima, como para tratar de, ¿sí? perdón.
¿Alguien iba a comentar? Después de que tú termines con tu idea, si me puedes dar la palabra, por favor. Ah, bueno. Sí, entonces, por ejemplo, en 1888 lo que vemos es la unión de la iglesia y el Estado. Y eso no está bien. Muy buen aporte el que hizo la hermana, sí, para aclarar un poco es eso. Y acá lo que vemos en la ley del esclavo fugitivo es persecución. Y eso es lo que se está estudiando ahora para ver cómo será nuestra ley dominical, o sea, cómo será ese hito en la gran prueba en nuestra dispensación. Sí, César, ya. Sí, bueno, nada, yo solamente quería agregar lo siguiente. No sé si hay algunos que ya vieron los estudios, pero por lo menos, si no me equivoco, en el video 10 y en el video 15, el 10 era el racismo en los Estados Unidos y el 15 creo que era el adventismo, tiene la misma visión que el mundo protestante. En la escuela de Portugal, de la ancianatez, ella comienza a a conectar el hito de la ley dominical desde el inicio de nuestra línea de reforma y ella comienza a rastrear los casos judiciales y ella destaca la importancia de los casos judiciales, o sea, de que la ley dominical literalmente sí va a ser una ley. Ahora, que tenga que ver con la legislación de sábado domingo, no, eso no se cumple en nuestra dispensación, tiene que ver, como ya tú lo habías dicho, con el tema de la igualdad, pero definitivamente hay un papel de unión de iglesia y de Estado y las cortes tienen un rol fundamental en el desarrollo de la ley dominical. O sea, de que es una ley, es legislación, pero de una Sí. naturaleza diferente. Eso por una parte. Y la otra, a ver, es que todavía me causa ruido la pregunta que te hiciste sobre a quién culpo. Y yo todavía sigo diciendo, o sea, yo sé que nosotros, obvio, somos seres humanos y siempre vamos a cometer errores y somos ignorantes, pero, a ver, ok, yo no amo el texto que yo utilicé antes de Tesalonicenses que dice que Dios envió una poderosa operación de error a fin de que crean a la mentira y luego la hermana me dice, claro, porque ellos no creyeron en la verdad para ser salvos, que es la otra parte. Yo digo lo siguiente, pero a ver, si yo soy un ignorante, ¿por qué entonces, si el Espíritu, que es quien me revela la verdad, por qué no me revela la verdad a mí? Porque Él me deja en la ignorancia, ¿entiendes? O sea, todavía me sigue surgiendo como que esa duda. Si yo soy un ignorante, ¿por qué el Espíritu Santo no me revela entonces la verdad si está ahí escrita? ¿Entiendes? Porque Él me deja en la ignorancia y me deja ver mal para que yo me prepare mal, para que reciba la marca de la bestia y después me termine perdiendo para siempre. Entonces, ¿de quién es la culpa? O sea, veo allí que es como de parte de ambas cosas, no sé, Pero no tanto es mi una, ignorancia como de no Dios. existiría la predestinación de que haya gente perdida, y no es así. Tiene que ver con estos temas que estamos abriendo hace rato, de cómo empieza mi conexión con el Espíritu. Es de una decisión anterior en realidad, y llega un momento en que Dios permite esa ceguera, para que el mundo pueda ver, o sea, los testigos para los que nosotros estamos actuando, puedan ver los frutos de haber elegido en un momento cortar con ese círculo, con ese Espíritu de Dios. Es un tema que habría que estudiarlo aparte porque es muy profundo, es realmente explicar por qué se permite que se pierdan personas. Sí, Sí, tienes exacto. razón, Pero, es fuerte claro, ese tema, es y interesante. claro, Entonces, inclusive que muchas veces nos enseñan cuando estudiamos la Biblia de que en esa época le atribuían a Dios todo, lo bueno y lo malo, y que no es así, digo que lo malo son decisiones del hombre y que Dios a veces permite, entonces no es que Dios endureció el corazón de Faraón para matarle al hijo, o sea, eh, lo relata así la Biblia porque en aquella época siempre le atribuían a Dios todo, pero creo que esa es digamos, la explicación a esto de que les envía un poder engañoso. Ahora yo seguía con el ruido de la ley dominical, porque si fuera la igualdad, se supone que por la profecía mismo, digo, en la ley dominical saldría para, para adorar
a la bestia, o sea, y adorar a la bestia en el sentido espiritual, adorarla. Entonces, no sé si la igualdad es lo mismo que la adoración que implica el sábado o que implica el domingo. Cindy, ¿Sí? Cindy, sí, yo sí escuchaba eso de la hermana, yo también pensaba igual que la hermana, ¿no? Graciela. Y yo leí una parte que decía que T. Jones, no, así como dijo la hermana Raquel, él no fue a abogar o a defender el sábado, él fue a defender la libertad de conciencia y la libertad de elegir cualquier día de la semana, o por último también, elegir si no quieres adorar a ningún Dios, ¿no? O sea, Sí, era la libertad de conciencia de cada persona, ¿no? Que es como tú dijiste, es un derecho. O sea, él no fue a defender un día, ni otro. exacto. Él fue a defender la libertad de cada persona, ¿no? Y yo creo que eso es lo que simboliza la ley dominical, como dice ahora. Creo que es importante identificar en el marco o en el hito de la ley dominical cuál es el tema realmente, porque en cada generación el tema ha sido diferente. Aunque el propósito o la causa ha sido la misma, el tema es diferente. Y vemos, por ejemplo, ese ejemplo que Cindy hizo, esa paralela. Cindy, si tú puedes subir un poquito para arriba tu pantalla. Ella pone que en 1850 está, por ejemplo, ese acto de la ley fugitiva del esclavo. En ese entonces, ese era el asunto. Era un asunto de esclavitud. Pero en 1888 era un asunto del día. Entonces, creo que nosotros necesitamos identificar cuál es el asunto, el tema en nuestra generación, en nuestra época, digamos. Podemos decir que en nuestra época, como Cindy dice, muestra la misma metodología, la unión iglesia y Estado, pero se unen con qué propósito ahora. No es definitivamente sacar el domingo, sino es luchar contra lo que ellos están luchando es para mantener la esclavitud del racismo, el sexismo y muchos otros argumentos. Entonces, creo que nosotros tenemos que aprender a manejar esos dos conceptos, que es progresión, donde vemos toda la historia, el transcurso de la historia como tal, y también el concepto de repetir y ampliar, que nos muestra paralela. Entonces, si combinamos esos dos conceptos, creo que va a ser un poco más fácil. Pero ese es el reto, aprender a pensar en esas dos maneras, combinando esas dos maneras, creo. Gracias, sí. Sí, eso era lo que yo también quería como aclarar, de que en la dispensación de la hermana White estaban imponiendo un día de adoración, pero el hecho ahí era que se estaba uniendo la iglesia con el Estado, y era muy válido, y es así la defensa que hizo ante Jones, ¿ya? Así fuera que impusieran el sábado como tal, no está bien, porque Dios nos creó libres. O sea, Dios no quiere que seamos unos robots que lo adoremos porque sí, como porque nos lleva como sin inteligencia propia, o sea, sin decisión propia. Entonces, perdón. Y o sea, yo lo veo así, o sea, como que se unió la iglesia y el Estado para imponer un día de adoración, y eso está mal, porque empezando del hecho de que ni siquiera deben de obligar a adorar un día, o sea, eso es de cada quien y de su relación personal con Dios, de qué día o si no de adoración. Y en nuestra dispensación vemos que ellos quieren imponer, yo lo veo así como imponer su moralidad. Para los protestantes es como una abominación el hecho de los homosexuales, ellos se creen que los hombres son superiores que las mujeres, o sea, porque ellos están teniendo una lectura muy superficial, muy literal de la Biblia. Y pues ya en otros estudios hemos visto que la Biblia es proesclavista, la Biblia segrega, la Biblia hay sexismo,
pero en sí sabemos que ese no es el carácter de Dios y que en una línea de progresión podemos ver esa restauración que Dios ha hecho a través de toda la historia de la tierra. Y en este momento es donde estamos como refinando todo ese tema de igualdad y entonces yo veo que la ley, o sea, esta es la ley dominical, o sea, se llama ley dominical, me imagino por lo de la dispensación de la hermana White, pero yo creo que ese nombre es como simbólico, pero en sí esa ley dominical, como por definición, se diría que es la unión de iglesia y Estado, que en la dispensación de ella lo que querían imponer era un día, pero en la dispensación de nosotros el problema no es el día, porque, o sea, creo que una vez leí un artículo que creo que la hija de Donald Trump guarda el sábado, está casada con, no sé, no estoy segura, pero creo que escuché algo así. O sea, el tema no es el día, o sea, ahora no se nos va a aprobar por el día, sino que los protestantes quieren imponer su moralidad. Entonces, hay muchos estudios y sobre todo de la hermana Tess, donde muestra cómo poco a poco, cuando por ejemplo, cuando yo creo que yo di el tema de racismo en América, de cuando nacieron estos tres movimientos de feminismo, de los derechos civiles, o sea, al nacer estos movimientos y al querer defenderse, eso impulsó a que pastores evangélicos en Estados Unidos se quisieran meter en la política. O sea, y desde ahí es donde se ha venido viendo esa como consolidación de la unión de la iglesia y el Estado. O sea, es donde, por ejemplo, casi todo lo del gabinete, el artículo que compartió la hermana Yesenia hace poco del trabajo de la mujer, de cómo lo piensa Donald Trump, o sea, ahí se ve que la mayoría son republicanos, blancos, o sea, ellos están imponiendo y ellos son los que están liderando el país y están haciendo las leyes, entonces ellos están imponiendo lo que para ellos es la moralidad y eso no debe ser. Entonces, Pero no lo sé si hermana interesante, Graciela. Sí, disculpa, ahora me quedó muchísimo más claro. Te agradezco, Pila. Muchas gracias. Ah, bueno, gracias a Dios. a mí me parece interesante de que no solo se ve en Estados Unidos, sino en otras partes del mundo. El mismo, ¿cómo se dice? Que las políticas de los países van en la misma dirección. En el caso de Rusia, que sería, como decir, la imagen de espejo del rey del norte de Estados Unidos, se ve la misma actitud. En Brasil también está Bolsonaro, que es una persona que tiene las mismas características y las mismas ideas de Donald Trump. Y bueno, yo me pregunto en el caso de mi país, de Venezuela, y la verdad que no lo tengo claro, pero es una especie de el rey del sur, ¿no? Sí, claro. Yo también lo veo, o sea, él es de las esferas de influencia del rey del sur. O sea, sí, sigue, hermana, termine la idea. Yo solamente, eso era lo que quería decir, pero no sé qué más que podría agregar porque creo que no puedo decir más nada. Ah, bueno. No, sí, por ejemplo, lo que usted decía como la contraparte de esos países, también en un estudio de la hermana Tess, ella explica el modelo de la geografía, ¿ya? Entonces, si tú te pones a ver los polos, o sea, los polos en sí tienen las mismas características. Si a uno lo llevan a un polo o al otro con los ojos cerrados y te abren de repente, tú lo que ves es hielo, la misma fauna, muy parecida. O sea, en sí tienen las mismas características, pero son polos opuestos. Entonces, en el Rey del Norte tenemos que hay una unión de iglesia y Estado donde la iglesia está dominando al Estado, porque sabemos que Donald Trump, quien lo colocó ahí como presidente fue el protestantismo, y él depende mucho de ellos, o sea, si ellos le dan la espalda, Donald Trump no sigue.
En Rusia, en el Rey del Sur, es lo contrario. O sea, vemos una relación de iglesia y Estado, pero totalmente, como tú lo dijiste, en espejo, o sea, diferente. Y el Estado domina a la iglesia. Pero, aunque vemos ese espejo y esa oposición, en sí, las ideas de ellos, o sea, como su carácter, su personalidad, es muy parecida a lo que tú decías. O sea, no son homofóbicos, se creen superior a las mujeres. La naturaleza como de su personalidad y de su carácter es el mismo. Entonces, en ese que se parecen, por ejemplo, o sea, el polo sur y el polo norte es hielo. Entonces, en esa parte los dos son parecidos entre Donald Trump y Putin, ¿ya? Porque Putin es homofóbico, o sea, no está de acuerdo con el matrimonio homosexual, igual que Donald Trump, ¿ya? Pero en cuestión de cómo se ve la unión entre la iglesia y el Estado, sí es un espejo, es muy diferente y sí es opuesto. No sé si tienen otra pregunta, otro comentario. Yo tengo una sí. pregunta, que cuando hacías Sí. el modelo este que está, donde dice unión, iglesia y Estado, pusiste ley dominical, unión, iglesia y Estado, dice esa misma, imponer el día de adoración. Pues yo lo pensaba, o sea, también me preguntaba, donde pusiste EGW, en la dispensación de la hermana White, sería 1888. Imponer su moralidad sería la actualidad, y yo me preguntaba si entra aquí una tercera opción, que sería el año de 1850-60, pero lo que yo no sé, y aquí viene mi pregunta, que sería imponer la esclavitud, porque de eso se trató en los años 1850, 1860, y yo no sé si en ese entonces también se veía la unión iglesia-estado. ¿Alguien lo sabe? Por ejemplo, cuando yo me estudié la historia de la guerra civil en Estados Unidos, Abraham Lincoln, él era antiesclavista, pero él apoyaba la unión de iglesia y Estado. O sea, yo también tengo como, o sea, me toca como estudiar más eso. No lo tengo, o sea, no sabía cómo responderte, pero yo lo que sí sé es que Abraham Lincoln, o sea, él era antiesclavista, no estaba de acuerdo con la esclavitud, pero él sí apoyaba y él dio pie a la unión de iglesia y Estado, porque se acuerdan que él dio ¿cómo se llama? Una charla, no, un Discurso. sermón, un discurso En en donde Gettysburg. donde fue la batalla que hubo la victoria, y él mezcló a Dios en todo, ¿sí? Entonces, y ahí fue cuando comenzó a meterse en Dios, Dios en la patria, no me acuerdo las frases, pero En Dios confiamos. en Dios confiamos. Entonces ahí vemos que él tenía la unión de iglesia y Estado, o sea, él quería que, porque una pregunta que una vez yo me puse a pensar era, por ejemplo, si tú le preguntas a cualquier persona, ¿Estados Unidos es protestante? Por ejemplo, Colombia, si tú buscas Colombia, dice católico. O sea, la gente siempre piensa que Estados Unidos es protestante, así. Y no es así. O sea, cuando Estados Unidos se conformó como tal, eran protestantes que venían huyendo de la persecución de la Iglesia Católica y eso. Y ellos, yo me acuerdo que yo leí en alguna parte, no le tengo la cita, de que o sea, Elena G. de White dice que Dios estuvo como en la creación de la Constitución Política de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es si ellos cumplieran como bien esa Constitución y la llevaran muy regida, lo que dice,
Estados Unidos es libre. O sea, Estados Unidos no tiene religión. Que eso es lo que, por ejemplo, Obama estaba trabajando mucho. O sea, Estados Unidos no tiene religión y no es protestante. Lo que pasa es que la mayoría, o sea, que todos los que venían de Inglaterra y de Europa, todas esas personas que venían, los fundadores, pues eran protestantes porque estaban en contra de la Iglesia Católica. Y pues esa era su religión protestante, pero ellos como venían con esa persecución, tenían esa, como hablando así, esas células de memoria bien fresquitas, bien recién sufrido todo, estaban sufriendo esa persecución. Ellos crearon una constitución que en el momento en que se desviara el camino como pasó en Europa, o sea, que ya quisieran unir iglesia y Estado, no se permitiera. ¿Ya? No sé si me entendieron, pero eso me parece muy interesante. Sí, sí, sí. Te he entendido. Otra cosa que pensaba cuando tú explicabas eso era, ellos venían con la idea o con la experiencia clara de la desventaja de tener una unión iglesia-estado, porque ellos venían huyendo. Sí. Que eran, o sea, a pesar de, bueno, no sé si entiendo bien esto, pero a pesar de que muchos eran protestantes, tenían muy claro que querían tener dividido lo que era la iglesia del Estado. Más sin Eso embargo, es lo que yo quería decir. Ajá, más sin embargo, hubo una época en que también las iglesias eran de acuerdo al estado en que se estaba, eran determinantes, y yo supongo que ahí se puede ver la misma situación en el tiempo de lo que tendría que haber sido la segunda venida de Jesús, en el tiempo de la hermana White, y lo que vemos ahora. Sí. No sé si se me entendió o si lo supe decir. ¿Qué exactamente lo último? Hay ciertos documentales que muestran cómo ha sido el desarrollo religioso de los Estados Unidos. Sí. Pero también se ha visto a nivel mundial, y es lo que es la primera, ¿cómo se llama? Despertar religioso, creo que se diría en español. Y hubo uno en 1700, creo que fue en 1730 hasta 1750, y luego hubo otro que fue el segundo despertar religioso, que es cuando mucha gente asistía a los campamentos. Y el segundo ocurrió cuando en el tiempo de los mileritas. Y en esos documentales dice que había oposición de parte de las iglesias establecidas. Parece que en ese entonces también se veía la relevancia de la iglesia como que determina qué quiere que la gente crea y qué no. Sí. Interesante. Sí, hay alguien que está haciendo un estudio de los despertares religiosos, ¿cierto? Yo lo he escuchado, pero no me acuerdo. Sí, yo he escuchado esos documentales del despertar religioso y que hubo en la época de los mileritas. Bueno, la verdad es que hay mucho por estudiar. Sí, la verdad es que Mucho sí. por estudiar, y también me pregunto
con respecto al tema específico, que estabas diciendo que primero antes de la ley dominical somos observadores y luego somos, y en la ley dominical somos probados. Entonces también me preguntaba si somos observadores, entonces no tomamos, ¿cómo se dice? Cartas en el Ser asunto como... observadores, no intervenimos, por decirlo así. Exacto. ¿Es esa la razón por la cual ahora no vamos a los levitas y tampoco a los netineos? Bueno, yo le voy a decir lo que yo tengo entendido y lo que yo trato de estudiar, porque igual no es que yo estudie mucho. Mire, o sea, el objetivo del tema era entender que había un modelo que teníamos, que era que éramos observadores y después éramos probados. Y como tú dijiste, al momento de ser observadores, no hacíamos como una acción, simplemente ver, nada más. No nos tomábamos como las cosas como a pecho, no nos... no intervenimos. Exacto, no interveníamos, Involucrar. no hacíamos. Pero cuando estudiamos estos temas hace 2 años para atrás, o sea, de 2018, o sea, que comenzó el tema de la igualdad y comenzamos a entender la relevancia que hay, y eso exige de nosotros un cambio de comportamiento. O sea, si yo estoy entendiendo el tema de la igualdad, estoy entendiendo el sexismo y el racismo, y entendimos ya que la ley dominical, la naturaleza de la ley dominical es la unión de iglesia y Estado, y que esa unión de iglesia y Estado va a atacar a las mujeres, va a atacar a los negros, va a atacar a los homosexuales, o sea, todas aquellas minorías. Y estamos estudiando, eso va a exigir que nosotros tengamos un cambio de comportamiento. Entonces, eso es de que si nosotros queremos o no queremos usar pantalones, de que si queremos o no, ya, de que si los hombres aceptan de que las mujeres también sean ancianas, de que entendamos, por ejemplo, que la hermana Tess es líder del movimiento y es una mujer. También, por ejemplo, en los eventos externos, entender las jueces, el papel que tienen las jueces, en la Corte Suprema, el papel de las mujeres como profesionales, entender ese tema de igualdad. Eso, al nosotros entender y vivirlo y hacerlo, eso estamos siendo probados. ¿Ya? O sea, y no estamos siendo probados como lo que la idea que teníamos antes de la profecía de que el 9/11, del Islam, del ataque, de la conspiración, la alianza secreta que hay entre Estados Unidos y el papado para destruir a Rusia. No, o sea, el tema ahora no se centra en eso. El tema ahora se centra en esta parte de este mensaje, de que si lo aceptamos y lo vivimos y estamos siendo probados en eso. Y yo creo que esta prueba que estamos viviendo ahora, previa, antes de la ley dominical, es también, como decía otra hermana, que es una preparación, porque esta va a ser la misma naturaleza de la ley dominical cuando llegue ese hito. O sea, la ley, porque es como dice el hermano César, o sea, la ley, o sea, sí es una ley, o sea, sí se va a declarar una ley y va a ser, o sea, sí se va a hacer algo que va a ser obligatorio. Y pues a nosotros ya aceptar todo esto, a nosotros entender y vivir este mensaje, pues ya vamos a estar preparados para eso. O sea, yo lo veo así y lo entiendo así. No sé si otra persona también quiera compartir lo que entiende para ver si podemos llegar todos, porque, o sea, es lo que yo veo, lo que yo entiendo. Estamos siendo probados desde ahora, o sea, desde ahora no somos simples observadores, o sea, aquí no se está pidiendo que observe de cómo baja el Papa, de cómo no. Aquí se está dando un tema de que la mujer es igual que los hombres, de que hay que entender el símbolo del pantalón, de que los hombres blancos y negros se pueden casar. Entonces nosotros debemos asumir esa responsabilidad y debemos vivir lo que estamos aprendiendo, porque yo sé que
yo me imagino que para muchos, es que no todos reaccionamos como igual, no tenemos la misma medida de aceptación tan rápida. Yo siento que todo esto es un proceso y pues vamos aprendiendo. Y el que no acepte, yo me imagino que se separa, porque esto exige cambio de comportamiento, exige que de verdad intervengamos en esto, y esa es una prueba, o sea, estamos siendo probados. Entonces, la experiencia previa a la ley dominical es que sí somos probados, y este es el mensaje en lo que nos están siendo probados, y entendemos que la ley dominical, la naturaleza de la ley dominical es este mismo mensaje. O sea, la ley que va a salir es sobre esto, sobre el ataque a las minorías, a la igualdad, al sexismo, al racismo, a la homosexualidad. No sé, O sea, sí. O sea que en base a nuestras decisiones el Señor nos está probando desde ya para luego resistir la prueba mayor, que será cuando venga la ley dominical. Eso, yo entiendo eso así. Pero sí, disculpa, va a consistir en que si defendemos o no la causa de ellos, ¿no? ¿Cómo otra vez, hermano? O sea, la prueba final va a ser si nosotros defendemos la causa de ellos o no. ¿De ellos quiénes? O sea, de las minorías. Sí. Ah, lo que pasa es que el tema de la ley dominical, tengo entendido que se está estudiando. Aún no se sabe cómo, o sea, lo que sí tenemos claro, cuál es la naturaleza de la ley dominical, de que sabemos que es una unión de iglesia y Estado, y que es eso, que es el ataque a la minoría. Pero de cómo nos afecta, o sea, de cómo vamos a ser probados nosotros, eso es lo que están estudiando todavía, pero yo también creo que puede ser algo así. Ah, ya. No sé, esto Esa sí era mi es duda. pues, Cindy. ¿sí? Hola, hermanos. Eso quería aclarar, que pues si nosotros estamos viendo que la naturaleza viene desde el tiempo del fin, en la ley dominical no puede ser un cambio de la ley dominical, no puede ser otro tema diferente. Entonces, Exacto. asimismo como los mileritas, venía una naturaleza, venían aconteciendo unos problemas de cómo lidiar con la esclavitud. No podríamos esperar que la ley dominical fuera un tema diferente de ayudar, o sea, de cuidar la libertad de conciencia. Entonces, en nuestro paralelo, pues en mi opinión, si nosotros hemos visto que las minorías han sido atacadas y que el tema que se ha desarrollado para nuestra línea es el racismo, sexismo, homofobia, la ley dominical tiene que tener esa misma naturaleza. Y de hecho, pues así como un paréntesis, la noticia que pues ahorita está como en boom en Estados Unidos, y es que atacaron a Minneapolis, la estación, y las personas que han muerto a manos de la policía, que son personas de color, y cómo los blancos están defendiendo, algunas personas blancas defienden este tipo de minorías. Entonces yo pienso, o sea, me gusta mucho la opinión del hermano, porque yo pienso, o sea, ¿cuál va a ser nuestra postura? ¿Vamos a defender esas minorías o simplemente vamos a mirar lo que les está pasando? Entonces, ¿cómo va a ser mi papel en estos tiempos con esas personas? Con las mujeres, con los de color. O sea, yo como a la final voy a hacer. Esta semana hablaba con un médico que es adventista y es racista y es pro-Trump. Y él dice, no, los negros sí deben estar a un lado. Entonces uno dice, hoy en día, ¿cómo todavía sigue esa marca en la cabeza de las personas? Sí, muy bueno ese aporte. Sí, muchas gracias. Yo les quería comentar una cosa. Pero perdón. Cuando tú estabas hablando, la muchacha que estaba hablando, que estaba aclarando eso que pasó en Minneapolis, yo me preguntaba, entonces, en ese caso, nosotros ahora estamos o sea, ¿cuál debe ser nuestra actitud entonces en esos casos? Ahora estamos simplemente como observadores y luego actuaremos o bueno, no sé cómo entenderlo. Sí, ya, yo creo que lo entendí. Yo quiero participar. Perdón. Yo quiero participar. Yo también. Bueno, Graciela y después Jessica. Ok. Quiero contestar algo también.
Yo les quería poner un ejemplo porque creo que les puede servir. Un ejemplo que pasó en Uruguay hace relativamente poco, no sé si el año pasado o el anterior. Se han ido haciendo plebiscitos y luego votación, ¿verdad? Como para, por ejemplo, se plebiscitó el autorizar la unión de dos personas del mismo sexo. Fue súper resistida por la Iglesia Católica y se juntaron firmas y bueno, luego se hizo el referéndum y se aprobó. Entonces yo creo que ahí está también nuestra participación, cuando estamos eligiendo junto con otros qué se va a hacer en nuestro país. Entonces creo que servía como ejemplo de qué manera vamos a ser probados, porque ahí estamos ejerciendo nosotros directamente una decisión. Claro, sí. Y Jessica, ¿qué ibas a decir? Sí, pues yo pienso que, pues en cuanto a este tema es un poco más profundo, ¿no? Es no solamente la aceptación, sino también un cambio real de pensamiento, ¿sí? Y por ende de comportamiento. Hay muchas cosas todavía que a nivel cultural tenemos arraigadas en nuestro comportamiento, en nuestro corazón. Muchas veces decimos que nosotros no somos machistas o que aceptamos a los homosexuales, pero o que defendemos la diferencia de raza. Pero realmente, como les decía al principio, tiene que haber un cambio de pensamiento, ¿sí? En muchas de las prácticas realmente machistas y demás se dan dentro de los mismos hogares, ¿sí? Hay muchas mujeres que todavía, aunque son mujeres, todavía tienen prácticas machistas también, ¿sí? Y pensamientos machistas. Entonces yo pienso que es como un cambio más profundo, como más a nivel personal, pienso yo, para que en el momento en que debamos tomar una posición, pues tomamos la posición correcta. Esa era mi participación. Sí, y estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, es que día nos reunimos varios hermanos y hicimos una Hola, lista. quería participar. Cuando termines tu idea, por favor. Ah, bueno, listo, sí, hermano. Entonces, Yo hicimos una también, lista. algo pequeñito ahorita. Ah, bueno, hicimos una lista de, o sea, de las ideas machistas que tenemos como dentro del hogar. Sí, a veces uno cree, ¿no?, que es mejor para cocinar o que yo no sé manejar muy bien, no soy buena para conducir. O sea, hay muchas cosas que por cultura uno se las cree tanto que a veces lo limita, tanto en la mujer en algunas cosas como en el hombre en otras cosas. O sea, eso es como agregando a lo que dijo la hermana Jessica, porque sí, también concuerdo mucho con ella. Y otra cosa que quería decir, ese sí es algo que yo a veces lo he pensado, analizado, es muy personal, no es que lo haya visto, que alguien me lo haya dicho, pero yo estaba pensando, si miran la pantalla, estábamos viendo que en la ley dominical de 1888 había una unión de iglesia y Estado, ¿ya? Y esa era una característica. Entonces podemos esperar que en la ley dominical de nosotros haya eso, la unión de iglesia y Estado, que es lo que hemos estado discutiendo, de que esa es la naturaleza que va a haber. Pero si uno mira la ley del esclavo fugitivo, aquí no solo castigaban al esclavo, también castigaban al blanco que protegía al esclavo. Entonces ya a veces me he puesto a analizar mucho y yo digo, ¿será que ese va a ser como también nuestro? Porque de pronto nosotros no es que, o sea, digo yo acá, o sea, es algo como yo le diga, un pensamiento mío. De pronto a nosotros al defender las minorías, apoyarlos, ayudarlos en su lucha, pues también nos van a perseguir a nosotros, ¿ya? Eso simplemente era como una pequeña observación que quería decirles, de que a veces yo, o sea, viendo de cómo, o sea, porque aquí la idea principal del 1850, o sea, lo que pasaba era la persecución. Entonces, por eso creemos que en nuestra ley dominical, entonces hay la unión y va a haber una persecución.
Y en esta Ok, ley del estado fugitivo, sí. bueno, Sí, yo quería hermano, hacer siga. mención en relación a lo que tú estabas mencionando y en relación a lo que mencionaba la hermana de cuál debería ser nuestra postura en relación a lo que estaba ocurriendo en Minneapolis, porque estábamos pensando aquí en casa en relación a esto. Y es que nuestra postura debe ser en poder defender los derechos de las minorías. Y se estaba hablando de que si deberíamos permanecer como observadores, pero ahorita en este proceso como observadores estamos aprendiendo, porque quizás nosotros una lucha grande en relación al racismo, y ahí voy en relación a lo que hablábamos de lo que estaba ocurriendo en Minneapolis, y es que para Trump como para la lideranza de los Estados Unidos, nosotros como latinos también somos inferiores a ellos, nosotros no somos considerados como blancos en ese punto, porque somos latinos. Entonces, por eso que a lo mejor nosotros no tenemos una gran lucha en relación a lo que es el racismo, digámoslo así. Pero hemos nosotros asimilado parte de otras minorías. Hemos nosotros tenido conciencia, hemos comprendido cuál debería ser nuestra postura en relación a los homosexuales. Hemos tenido una postura bien verdaderamente clara en relación a la igualdad entre el hombre y la mujer. Por eso es que yo creo que deberíamos estar como observadores y mientras estemos como observadores vamos a ir aprendiendo y agarrando conciencia y internalizando el verdadero mensaje que cuando llegue determinado momento vamos a poder mostrar. Porque ahorita no tenemos una noción clara. Porque quizás de manera personal yo no tengo alguna lucha en relación al racismo, pero es que la minoría no es nada más el racismo. Hay más minorías y nosotros deberíamos velar para que se respeten los derechos de todas las minorías. Y creo que no estamos claros, por lo menos yo considero que no estoy claro en tener una postura clara en relación a todo ese ámbito que mencionan las minorías. Bueno, ese era mi aporte. Muchas gracias, sí. Sí, es cierto también. Por ejemplo, yo no tengo claro muy bien cómo es el tema de la homosexualidad, pero me imagino que vamos estudiando. Pero yo lo que sí entiendo es que a medida de lo que vamos entendiendo es lo que debemos ir asumiendo. Y pues hemos entendido lo del racismo y es cierto lo que tú dices, no tenemos tanta lucha con eso, pero sin embargo también a veces hay racismo aquí. O sea, yo conozco gente aquí que es racista. Y el hecho de la igualdad en la mujer. O sea, el hecho de que yo use pantalones o el hecho de que yo pueda ser líder o aprender a ser maestra. O sea, son cosas que debemos ir desde ya viviendo y cambiando el pensamiento. Y yo me imagino que a medida que vaya habiendo más luz y más, pues vamos asumiendo más. Y yo creo que o sea, es como un proceso. O sea, no es un solo punto antes de la ley dominical, es todo una historia previa antes de la ley dominical. Ya, ese era mi aporte. Así como dándole continuidad quizás al hermano, creo que es Kelvin, también yo pienso que estamos siendo probados en varios ámbitos en lo que hemos estudiado. Y creo que en un anterior estudio que tuvo Cindy, pues dijimos que aquí, por ejemplo, en Bogotá, fue una de las candidatas fue una mujer y nunca ha habido una mujer alcaldesa. Y bueno, antes yo no ejercía mi derecho al voto precisamente por las ideas que teníamos, pero cuando ya estudiamos eso, mi derecho al voto lo ejercía hacia esa mujer. Y pienso que eso es una prueba. Y resulta que Washington Post hizo un especial de mujeres en todo el mundo que fueron elegidas hace muy poquito. Bueno, Angela Merkel no, pero por ejemplo, sí una de Nueva Zelanda. Y cómo el papel de la mujer ha hecho protección en esta pandemia. Entonces pienso que el hecho de uno escoger a las mujeres para que gobiernen, bueno, lo hablo en el ámbito externo, ¿no? Como ha sido un beneficio para muchos países. Y pienso que ahí somos probados, o por ejemplo aquí en Bogotá fuimos probados si vamos a permitir una alcaldesa o no. Y ahorita los resultados pues han sido buenos. Entonces creo que en ese también aspecto. Sí. Una pregunta. Sí. ¿Eso ya pasó?
Ahí la hermana comentó en el chat que ya hemos pasado la prueba de la homofobia, el racismo y el sexismo. Pero entonces, si no lo practicamos, no se supone que no hemos pasado la prueba aún, como tú. No sé si puedes leer el chat para que veas. Mm. Mm. ¿Cuál es la pregunta, hermano? O sea, ¿qué es lo que... Creo que se refiere al comentario que dice que estamos probados, ¿no? Sí. Ahí, oh, ya lo pasaste, creo que un poquito más arriba. ¿Más arriba? No, al revés. Más abajo. Aquí Ahí. dice no olvidemos. Ah, sí, ya vi la palabra. Ay, ¿ahora qué hago? Ahora se tapó con el teclado. No olvidemos, hermanos, que ya estamos probados. Me supongo que se refiere a, o sea, tal vez quería decir, bueno, Micaela lo puede decir ella misma, que ya empezó la prueba, pero bien sabemos que dice la prueba, la gran prueba es la ley dominical, entonces esto va a aumentar, ¿será? Sí. Seguramente, ¿no? Sí, yo creo, porque, o sea, yo creo que, por ejemplo, la prueba del 9 de noviembre del 2019, por ejemplo, yo la veo que fue como más, eso lo explicó la hermana T, o sea, fue como a la institución, ¿ya? O sea, de que se aceptaban un mensaje o no, y yo creo que ahora estamos si de verdad estamos asumiendo eso. Yo creo que sí somos probados ahora, o sea, estamos siendo ya como individualmente cada quien mostrando cuál es su posición, como decían los hermanos. O sea, qué posición estamos tomando, qué estamos entendiendo. O sea, ya pasamos como una grande, como una de la organización, dimos, no, sí, esta es la verdad, creemos en esto, pero ahora estamos en ese proceso de refinar ese conocimiento, de entenderlo bien, de vivirlo, de crear nuestras propias células de memoria y entender cuáles son todas esas minorías, porque también puede ser, como dice ella, de los villeros. Y también, por ejemplo, aquí también se ven muchos problemas de abuso. Ese es como, creo que también tiene relación con el tema que dio el hermano Matías de los pecados de Sodoma. O sea, el abuso del fuerte contra el débil, de los muchos a los pocos, y ahí está, la minoría. Entonces, o sea, hay muchas cosas. Sí, bueno, Creo que también... estamos probados. Bueno, también no hemos llegado, yo no he escuchado realmente que hayamos tocado el tema de la homofobia, No, que cómo todavía debemos no. verlo. Entonces yo me supongo que eso en el futuro lo llegaremos a tener más claro. Sí, es que eso fue lo que yo dije ahorita, que por ejemplo yo no tengo una posición muy clara, o sea, entiendo que debemos respetar a todo el mundo, a su libertad de conciencia. O sea, eso es lo que trato de como de ver en todos, pero también es cierto lo que tú dices, o sea, por ejemplo, yo no tengo una posición clara, por ejemplo, con la homofobia, porque todavía no sé cuál es la luz, o sea, qué es lo que Dios requiere de nosotros respecto a ese tema. Pero hay otros temas que sí se nos ha ido aumentando el hecho de la igualdad entre el hombre y la mujer. Creo que es lo que más se ha estudiado y lo que más hemos tenido claro y
donde debemos tener un cambio de... O sea, yo lo que digo es que a medida que va pasando el mensaje, vamos teniendo... O sea, este mensaje, todo el mensaje en sí implica que nosotros tengamos un cambio de comportamiento, un cambio de actitud, de pensamiento. Y ese cambio, yo lo veo como, o sea, es como estamos siendo probados, pero para una preparación, o sea, es como una preparación para la prueba, la gran prueba, que es la ley dominical. Sí, verdaderamente. Estaba buscando la cita de la hermana White, que creo que tú ya la citaste, la que está en Mensajes Selectos, página 80. Ah, ya te la pongo. Esta. ¿Esta, hermana? Sí, esa misma. Sí, esa. No escucho nada. Disculpa, es que había olvidado poner el micrófono. El hermano Parminda nombraba la diferencia entre esta así llamada, o sea, ella se llamaba como si ella fuese profeta, Ana, es una falsa profeta, y lo contrastaba con la verdadera profeta, que es la hermana White, y contrastaba esta cita, que dice claramente que el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia se formará antes de que se cierre la prueba. Bueno, esto significaría, bueno, ya vemos que ya la imagen de la bestia está formada, porque la imagen de la bestia sería, si mal no lo entiendo, si lo entiendo bien, la imagen de la bestia es la unión de la iglesia con el Estado, ¿cierto? Sí, yo también entiendo eso. Ok, entonces si eso es así, eso significa que estamos justo en esta época, se formará antes de que se cierre la prueba. Entonces él hizo un esquema, y es que la imagen de la bestia se forma antes del cierre del tiempo de gracia. Y también lo comparaba con la otra, que es la marca de la bestia, porque la marca de la bestia se recibe es después del tiempo de gracia. Entonces hizo como una línea que está primero IB, o imagen de la bestia, luego... Vamos a hacerla. Ajá, sí. Una línea. Ajá. En la primera marca sería imagen de la bestia, y esto es basado en esta cita de la hermana White. Y luego viene el cierre del tiempo de gracia. Pero sería la marca de la bestia. La imagen de la bestia, no, la marca de la bestia tiene que venir después, porque es después del cierre del tiempo de gracia que se ve quién es quién, ¿no? Eso sí no lo tengo anotado, pero si hay alguien que lo sabe, si nos corrige o nos puede ayudar. Y la imagen de la bestia... Adelante. No. Solamente le quería preguntar si a la hermana que si el hito de la ley dominical, ¿dónde lo pongo? Después de la imagen de la bestia, ¿verdad? Sí, yo pienso que sí, porque la marca de la bestia comienza a imprimirse en la ley dominical y se termina en el cierre de tiempo de gracia. Es un proceso que va en aumento de conocimiento. Oh, sí, muy bien. Disculpa, ¿y la marca de la bestia entonces estaría después del cierre del tiempo de gracia? ¿Es eso correcto? Pues mi lógica yo creo que es en la ley dominical, ¿no? No entendí.
Oh, ¿Puedes sí. Yo supongo que se va estableciendo la marca de la bestia después de la ley dominical a los que vayan aceptando hasta que se cierre el tiempo de gracia y ahí ya estarán marcados los que sí, los que aceptaron y estarán sellados los que no aceptaron. Yo O sea creo que- que la respuesta está en Apocalipsis 14:9. Así mismo. No tengo otro propósito que llegar. ¿Aló? 14:9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano. Y luego el Encerrado. 10. Este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Bueno, yo creo que ahí se ve. Primero tiene que adorar la imagen y después es que tiene la marca de la bestia, ¿no? Toma la señal. Sí. Yo no tengo muy claro cómo es el orden en ese sentido, pero yo Si tú creo puedes, ahí este diagrama perfectamente, ok. Tú ves que tienes que adorar la imagen, donde está la imagen, hasta la ley Ujú. dominical, en ese Exacto. periodo, ok. Y de ahí Ok. llega la ley dominical, ahí empieza el sellamiento, pero el sellamiento, el hermano Parminder explica claramente, es un periodo de tiempo, es un proceso donde tú vas afianzando tu carácter, se puede decir de una manera, incurriendo en el mismo pecado, puede ser, o cambiando, porque si tú modificas, entonces tú vas a recibir el sello de Dios, si tú cambias, ¿no? Pero se termina de imprimir el sello o la marca de la bestia al final, en el cierre de tiempo de gracia. Y el versículo 10 de Apocalipsis 14 es donde tú empiezas a beber el vino de la ira de Dios y caen las plagas también. Ok. Sí, porque sí, tiene lógica, porque en el cierre de tiempo de la gracia es cuando ya uno ya no tiene nada. O sea, ya uno ya ha tomado su decisión. O tiene el sello de Dios o tiene la marca de la bestia. ¿Cierto? Exactamente. O sea que así como está dibujado, creo que está bien, ¿no? Sí, deberías dibujar una copa al final del cierre de tiempo de gracia, porque ahí empieza la ira. Aquí. Una copa llena. Sí, eso lo iba a hacer. Iba a hacerlo hasta goteando. Ah, perdón. Mejor aún. Sí. Bueno, no sé, hermanos, sí que es que yo creo que Muchas este tema es gracias. infinito. Se podría Gracias. seguir horas. Estuvo muy bueno, No sé. muchas gracias, Cindy. Gracias. Ay, bueno. Saludos a Me alegro. todos. Sí. No sé quién quiera cerrar en oración, alguno voluntario. No, si quieres, oro. Bueno, sí. Gracias te damos, Señor, por habernos dirigido en este estudio, por haber hecho posible que nos reunamos para comentar nuestros conocimientos, lo que hemos aprendido, y queremos pedirte que nos ayudes a pasar las pruebas que tenemos en adelante, y también que podamos pasar sobre todo la gran prueba y tener el sello del Dios viviente en nuestras frentes, que tú nos prepares para lo que tenemos por delante, y también ahora para nosotros prepararnos, porque nos damos cuenta que tenemos mucho que aprender, y te pedimos que nos sigas corrigiendo y enseñándonos, Señor, para poder entender tu reino, la naturaleza de tu reino correctamente, Señor.
Te damos gracias por estas maravillosas verdades, por tu misericordia con nosotros y tu gran amor. Y te pedimos que en la nueva semana nos acompañes y que también nos ayudes a crecer en la gracia. Para que podamos brillar así como Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. 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 Muchas gracias a todos por participar. Gracias, muchas Gracias. Nos vemos en ahora en la siguiente presentación. Bueno. Oye, si puedes esperar un momentico para apuntar el diagrama, que me parece muy bueno. Ah, bueno. Yo le puedo compartir eso en PDF, se lo comparto. Sí, gracias. Yo lo comparto al grupo. Ok, muchas gracias. Bueno. Buena semana entonces. Chao. Bueno, chao.